Hola, hola, mi querida familia curiosa. Bienvenidos una vez más a su canal, Yareli e Aida. Hoy vamos a hablar del alma de la fiesta. De ese impulso primitivo y glorioso que todos tenemos de golpear cosas para hacer ruido. Vamos a hablar del latido del corazón de la música. Hoy desentrañaremos la historia de esos instrumentos que no cantan melodías, sino que nos dictan cómo mover el cuerpo, la historia de las percusiones sordas, o como las conocemos en la calle, los tambores. Acompáñenme, porque vamos a hacer un viaje que empieza en la cuna de la humanidad y termina en la bocina de tu coche con el bajo a todo lo que da. Primero, un poquito de contexto para que estemos en la misma página. Cuando decimos percusiones sordas, nos referimos a todos esos instrumentos de golpe que no dan notas musicales definidas. Su trabajo no es cantar el do re mi, su trabajo es dar el pulso, el ritmo, el sabor, el groove. Piensen en la batería, los bongos, las congas, el djembe. No están ahí para la melodía, están ahí para el movimiento. Y su historia, amigos míos, es la historia misma de la humanidad. Nuestro viaje, obligatoriamente, tiene que empezar en un solo lugar, África. La cuna de la humanidad es también la cuna del ritmo. Mucho antes de que existieran las guitarras o los pianos, nuestros ancestros ya estaban golpeando troncos huecos, pieles de animales estiradas, y por supuesto, usando sus propias manos y pies. Porque el ritmo no es algo que inventamos, es algo que llevamos dentro. Es el eco de nuestro propio corazón latiendo. En África, los tambores nunca fueron solo para hacer música. Eran el internet, el teléfono y el periódico de su tiempo. Eran una forma de lenguaje. Tambores como el dundum o el tambor parlante podían cambiar de tono al ser apretados, imitando la cadencia del habla humana para enviar mensajes complejos a kilómetros de distancia. Un tambor podía anunciar un nacimiento, una partida, una celebración o una advertencia. Eran el centro de la vida social y espiritual. Instrumentos como el djembe, con su forma de copa, son un ejemplo perfecto. No es solo un tambor. Es una orquesta en sí mismo. Dependiendo de dónde y cómo lo golpees, te da tres sonidos principales, un bajo profundo y resonante en el centro, un tono medio en el borde, y una cachetada seca y aguda. El slap corta el aire. Tocar el djembe en una comunidad no era un concierto, era una conversación rítmica. Pero la historia del tambor tiene un capítulo oscuro y doloroso. Durante la trata de esclavos, a millones de africanos les fue arrebatado todo, su libertad, su tierra, su familia. Y sus captores, con un miedo atroz al poder de los tambores, a menudo se los prohibían, sabiendo que eran una herramienta de comunicación y de identidad que podía incitar a la rebelión. Pero puedes encadenar a una persona, pero no puedes encadenar su memoria. El ritmo viajó en los corazones, y en las almas a través del Atlántico. Y aquí es donde la historia se pone increíblemente creativa. Privados de sus instrumentos, los esclavos en el Nuevo Mundo reinventaron la percusión. Usaron lo que tenían. En Perú, empezaron a usar las cajas de madera donde se transportaba la fruta, y así nació el cajón, un instrumento que hoy es símbolo de la música flamenca y latina. En Estados Unidos, usaron sus propios cuerpos, con palmadas, zapateos y golpes en el pecho, creando el estilo conocido como ambone. Pero fue en el Caribe, especialmente en Cuba, donde la semilla africana encontró el terreno más fértil para florecer en algo nuevo y espectacular. La religión y la música yoruba, con sus complejos polirritmos, se mezclaron con las melodías españolas. De esta fusión nacieron las joyas de la corona de la percusión latina. Primero, las congas. También llamadas tumbadoras, estos tambores largos con forma de barril son la base, el corazón de la salsa y la rumba. Usualmente se tocan en pares o tríos, y cada tamaño tiene un nombre y una función, desde el agudo y solista quinto hasta el grave tumba. Su sonido es profundo, cálido y se toca con una técnica de manos increíblemente sofisticada. Luego, tenemos a sus primos pequeños y chismosos, los bongos. Dos pequeños tambores, el macho y la hembra, unidos y sostenidos entre las rodillas. Mientras las congas llevan el ritmo principal, el bongo es el que improvisa, el que adorna, el que mete el picante con sus golpes secos y repiqueteantes. Esta explosión de ritmo en Latinoamérica creó la base de casi toda la música bailable que conocemos hoy. Pero mientras tanto, en Estados Unidos, se estaba cocinando una revolución completamente diferente, una nacida de la necesidad, y seamos honestos, de la economía.
A finales del siglo XIX, en las orquestas de los teatros y los bares de ciudades como Nueva Orleans, se necesitaban varios músicos para la percusión, uno para el bombo, otro para la tarola o redoblante, y otro para los platillos. Esto era caro. Así que los bateristas, muy listillos ellos, empezaron a ingeniárselas para tocar más de una cosa a la vez. Esto se conocía como double drumming. Pero el verdadero chispazo, la invención que lo cambió todo, fue el pedal para el bombo, patentado alrededor de 1909. De repente, un solo hombre podía tocar el bombo con el pie y la tarola con las manos. Era un hechicero. A partir de ahí, el monstruo empezó a crecer. Se le añadió un platillo en un atril, luego otro, luego los toms de aire, el tom de piso. Y así, pieza por pieza, nació la batería moderna. La batería no es un instrumento antiguo, es una invención del siglo XX, una especie de Frankenstein de la percusión que se convirtió en la columna vertebral del jazz, del blues, del rock and roll y de casi todo lo que vino después. Es la máxima expresión de una sección rítmica en una sola persona. Y así, con el mundo ya lleno de congas, bongos y baterías, la tecnología decidió meter su cuchara. Con la llegada de los sintetizadores y las cajas de ritmos en los años 80, como la legendaria Roland TR-808, el concepto de percusionista cambió para siempre. Ya no necesitabas a una persona. Una máquina podía darte un ritmo perfecto, incansable y programable. Esto fue la base del hip hop, del pop de los 80 y de toda la música electrónica. Hoy en día, la mayoría de la música que escuchamos, desde el reggaetón hasta la banda sinaloense, usa percusiones programadas en una computadora. El viaje que comenzó con un tronco hueco en una aldea africana, ahora termina con un clic del mouse en un estudio de grabación. Pero la lección aquí es fascinante. No importa si es el cuero de una conga vibrando bajo la mano de un maestro, el estruendo de una batería de rock, o el bajo retumbante de una canción de trap. La tecnología cambia. Los instrumentos evolucionan, pero nuestra necesidad de ese pulso, de ese ritmo que nos conecta y nos obliga a movernos, es exactamente la misma. El latido del corazón del principio sigue siendo el latido del corazón de ahora. Espero que hayan disfrutado de este ruidoso viaje por la historia de los tambores. ¿Cuál es su percusión favorita? ¿Son de los que no pueden evitar tamborilear en la mesa? Los leo en los comentarios. No olviden dejar su me gusta si aprendieron algo nuevo, suscribirse y activar la campanita. Les mando un fuerte abrazo y los espero, como siempre, aquí, en su canal, Yareli Aida.